Bien, disculpen chicos que parece que tuve un problema con internet. Tuve que volver a ingresar y obviamente actualizar el enlace. No sé por qué el Zoom no me permite ingresar a la misma sesión. Ingreso y quedo sin nadie. Una vez que el internet se me va y vuelvo a ingresar, no puedo ingresar a la misma sesión, no puedo ingresar al mismo aula. Entonces por eso les he vuelto a dar el enlace para que ingresen ustedes acá. Listo, vamos rápido, entonces esperemos que no haya problema con internet ahorita. Vamos rápido con el grupo 7, 8 y 9, ¿no? Vamos. Envíen al WhatsApp las diapositivas. Buenos días, economistas, compañeros. Somos el grupo 7, conformado por Calle Mieles Giovanni, Carvajal Fuentes Johnny, Muñiz Soledispa Joel, Parra Bajaña Joel. Vamos a hablar sobre los temas de función del Estado ecuatoriano, que está conformado por función legislativa, función judicial, el sistema de justicia indígena, la función electoral, función de transparencia y control social y el control constitucional. Función del Estado ecuatoriano, aprobado por el presidente de la República, vicepresidente y los demás miembros necesarios para conformar todo lo que es la Pantalla función ejecutiva o completa. administrativa. Vean toda la diapositiva, por favor. No se ve Póngala. la pantalla, no se ve la pantalla completa, profe. No, está compartida. Así al menos sí la veo yo, no sé los demás. Bueno, dele nomás, que parece que no puede. Sí, aparentemente está completa, pero no sé por qué no la ve. Bueno, la función ejecutiva administrativa del presidente de la República, el Estado orienta y regula las actividades que, compromueven, que promueven el desarrollo económico y social del país. Este periodo tiene una duración de 4 años. La función legislativa está conformada por la Asamblea Nacional, se encarga de expedir, codificar y reformar y derogar las leyes del Estado ecuatoriano. Igual su duración del periodo es de 4 años. La función judicial o jurisdiccional está conformada por la Corte Nacional, provinciales, tribunales y juzgados. Esta se encarga de la administración de justicia y tiene autonomía administrativa, económica y financiera. La función electoral. El Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral se encarga de dirigir, vigilar y garantizar transparencia en procesos eleccionarios a través del sufragio. La función de transparencia y control social. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Superintendencias. Esta promueve el derecho de participación en relaciones con el control público. La función ejecutiva. La función ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir. En el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlos. A continuación, mi compañero. Función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y a los ministros de Estado. En Ecuador se denomina como con sede en Quito y es unicameral. Excepción la Asamblea Nacional. Mente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos para un periodo
de 4 años, determinado por 15 asambleístas por suscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fricción de 150.000. La función legislativa del Ecuador se conforma por una Asamblea Nacional unicameral con personalidad jurídica y autonomía económica, financiera, administrativa, presupuestaria y de gestión. La Asamblea Nacional se integra por los siguientes miembros elegidos para un periodo de 4 años. 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional, 2 asambleístas elegidos por cada provincia y 1 más por cada 200.000 habitantes o fracción que se supere los 150.000 y de población. Asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y de circunscripción del exterior, elegidos de conformidad con la ley. Función judicial. La función judicial está encargada de la administración de justicia, denominada Corte Nacional de Justicia, las Cortes Tribunales y la Ley, y el Consejo de Judicatura. Es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y de administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. Debido al principio de separación de funciones, la función judicial mantiene autonomía administrativa, económica y financiera con respecto a las demás funciones. Sin embargo, las principales autoridades de los órganos son posesionados por la Asamblea Nacional y evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En adición, el órgano de mayor jerarquía en toda estructura estatal, la Corte Constitucional, no forma parte de la función judicial y de ninguna otra función, y es el único que puede administrar justicia constitucional. Función electoral. La función electoral es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función electoral está compuesta por los 2 órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. Está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a elecciones hasta la contabilización de los votos y su posterior proclamación de resultados. El Tribunal Contencioso Electoral, de siglas TCE, es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias está la resolución de recursos electorales planteados contra el CNE y sus direcciones provinciales, así como en asuntos litigiosos. A continuación, mi compañera. Función de transparencia y control social. Es una función nueva y el Ecuador es uno de los pioneros en el mundo en crearla. Las entidades que conforman la función de transparencia y control social son el Consejo de Participación Ciudadana, el Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y la Superintendencia, entidades que gozan de personería jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 204, le otorga a la función de transparencia y control social 2 atribuciones fundamentales. Número 1, promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que las realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Y número 2, fomentar e incentivar la participación ciudadana, proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos de participación y prevenir y combatir la corrupción. El sistema de justicia indígena. La justicia indígena en el Ecuador está contemplada en la Constitución Política del año 2008, en busca de la reivindicación del sector indígena, impartida
con autoridades propias de cada comunidad, pueblo o nacionalidad indígena. En la práctica, lo que sucede es que el concepto de justicia indígena se lo ve malentendido y se lo aplica sin el más mínimo respeto a principios como el de la vida, la integridad física de la persona, etc. El control constitucional. La tendencia mundial ha optado por asignarle el control constitucional a las dos instituciones precedentemente mencionadas. Según el modelo que han adoptado, se han desterrado el control de la constitucionalidad posteriores a cargo del legislativo, del ejecutivo. Esto se explica por cuanto a estos poderes por lo general corresponde el control anterior en la elaboración de la normativa infraconstitucional, ya que antes de convertirse en ley, el proyecto deberá haber pasado por ese examen. Ley del control constitucional, principios generales. Artículo 1. El control constitucional tiene por asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas, los cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública. Artículo número 2. Carecen el valor de las normas de menor jerarquía que se opongan a los preceptos constitucionales. Sin embargo, los derechos y garantías señalados en la Constitución no excluyen el que mediante ley, tratados o convenios internacionales y las resoluciones del Tribunal Constitucional se perfeccionan los reconocidos o incluyan cuantos fueron necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y materia que deriva de la naturaleza de la persona. Gracias. Listo, iríamos con el grupo 8, por favor. Grupo 8. Buenos días, profesores, compañeros. Somos el grupo número 8, conformado por Vázquez Gómez, Mineros del Valle, Vera Quirós, Ganchacho Reyes y mi persona, Luz Yagual. Le hablaremos de los temas de la función del Estado ecuatoriano, que son la función legislativa, la función electoral, la función de transparencia y control social y el control constitucional. A continuación, mi compañero Mineros. Función legislativa. Esta función consiste en el desarrollo y modificación de las leyes de un Estado, en un régimen democrático. Este es el Congreso o Parlamento, cuya facultad es la regular las responsabilidades y los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con lo que la institución establece. El Poder Legislativo se compone de senadores y diputados, y cada país establece sus legislaciones y directrices específicas respecto al Poder Legislativo. Esto no solo se ocupa del desarrollo de las leyes, sino que también tiene a su cargo el control de las acciones del Poder Ejecutivo y Judicial, con posibilidad de que juicios políticos sean impulsados. Lo que caracteriza esta función del Estado es el poder de iniciativa que tiene y la fuerza en el que el ambiente jurídico resalta de ese poder. Se divide en 3 secciones. Sección primera, Asamblea Nacional, elección popular representativa. Sección segunda, control de la acción de gobierno, enjuiciamiento político, destitución al presidente y o vicepresidente. Sección tercera, procedimiento legislativo, proponer formulación de ley. La siguiente. Función judicial. La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. Debido al principio de separación de funciones, la función judicial mantiene autonomía administrativa, económica y financiera con respecto a las demás funciones,
ejecutiva, legislativa, electoral y de transparencia. Sin embargo, las principales autoridades de los órganos son posesionados por la Asamblea Nacional y evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En acción, el órgano de mayor jerarquía en toda estructura estatal. La Corte Constitucional no forma parte de la función judicial y de ninguna otra función, y es el único que puede administrar justicia constitucional. Secciones de la función judicial. Sección primera, principios de administración de justicia, emana del pueblo. Sección segunda, justicia indígena, en su jurisdicción y acorde a sus tradiciones ancestrales, con participación de las mujeres y que no sean contrarias a la Constitución ni a las normas internacionales. Sección tercera, principios de la función judicial. Sección cuarta, organización y funcionamiento. Sección quinta, Consejo de la Judicatura. Sección sexta, justicia ordinaria. La siguiente. Sección séptima, jueces de paz. Sección octava, medios alternativos de solución y conflicto, arbitraje y mediación. Sección novena, Defensoría Pública. Sección décima, Fiscalía General del Estado. Gracias. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre el sistema de justicia indígena. La justicia indígena es una disposición de elementos, disposiciones, órganos jurisdiccionales y procedimientos de los pueblos indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en materia de justicia. Los indígenas administran justicias en sus comunidades, pueblos y nacionalidades desde siempre, lo que presupone la existencia del derecho indígena, que se imparte en varios establecimientos de educación superior. El artículo 171 de la Constitución vigente dispone que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones. Se debe respetar, preservar, recuperar, promover y difundir los conocimientos indígenas y su derecho propio. La humanidad debe reconocer el valor de la defensa indígena de su cultura, territorio, ecosistema, biodiversidad alimentaria y medicinal. La justicia indígena es un derecho consagrado en la Constitución vigente, una realidad indiscutible y hecho que vive. La justicia indígena se inspira en sus principios, culturas, tradiciones y realidades. La función electoral. La función electoral está compuesta por los dos órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. Está compuesta por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, de siglas CNE, es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar elecciones hasta la contabilización de los votos y su posterior proclamación de resultados. El Tribunal Contencioso Electoral, de siglas TCE, es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias están en la resolución de recursos electorales planteados contra el CNE y sus direcciones provinciales. Gracias. Función de transparencia y control social. Danilo Silva, superintendente de control del poder del mercado, y Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, fueron designados como presidente y vicepresidencia de la función de transparencia y control social. El viernes 15 de enero de 2021, durante la primera sesión extraordinaria de la FTCS, se eligió a las nuevas autoridades electas para llevar a cabo la gestión en el 2021. Ellos ejercerán el cargo hasta enero de 2022. La asignación se dio conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la FTCS, que señala que, dentro de la primera quincena de enero de cada año, los titulares de las entidades de las funciones de transparencia y control social elegirán rotativamente entre sus integrantes a su presidenta o presidente y a su vicepresidenta o vicepresidente, quienes durarán un año en ejercicio de sus funciones. Para Danilo Silva, este es un compromiso de recto adicional para ayudar al fortalecimiento institucional del país, instituciones técnicas independientes y que cumplan con su deber, fortalecen nuestra democracia. Por su parte, Margarita Hernández ofreció que es un honor tener la oportunidad de trabajar de la vicepresidencia.
apuntalando al esfuerzo mancomunado tanto del presidente como de las demás entidades que conformamos la FTCS. Señala que mi compromiso y el de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se dará en favor de diseñar y ejecutar estrategias de política pública que, de manera eficiente y efectiva, permitan consolidar los fines de la función, señaló. La función de transparencia y control social está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana, y compartir la corrección. A continuación, mi siguiente compañero. El control social, el control constitucional. El control constitucional es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolos cuando aquellos que quebrantan los principios constitucionales. Dicho de otra forma, el control de constitucionalidad es el conjunto de herramientas jurídicas por el cual, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de revisión de los actos de autoridad, incluyendo las normas generales, y en caso de contradicción con la Constitución, se procede a la invalidación de las normas de rango inferior, que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas. El fundamento de este control es el mantenimiento del principio de supremacía constitucional. Los fundamentos del control constitucional tienen como principio de supremacía constitucional. Esto es la Constitución del país, es la mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las normas de rango inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por el Parlamento, los decretos y demás resoluciones dadas por el Poder Legislativo o por entidades autocráticas, y las sentencias y demás resoluciones de los jueces, por lo cual las normas que presuntamente no se ajusten al texto de normas constitucionales serán sometidas a este procedimiento. La Constitución es un documento de origen político, cuya estructuración y consecuencias son jurídicas, puesto que la misma, derivado de su naturaleza suprema y supralegal, genera efectos que irradian en todo el sistema jurídico, que a su vez es el resultado de dicho documento supremo. Por ejemplo, tenemos que en la Constitución, quien determina el contenido material y formal del orden jurídico que se origina a partir del sistema jurídico. La Constitución recoge de manera general las decisiones políticas básicas de una sociedad, estableciendo cómo se debe organizar el Estado, quién puede acceder al poder, contenido en forma señalando el catálogo de derechos humanos, que las autoridades serán obligadas a respetar y procurar, contenido material o resultativo. De este modo, la Constitución determina las reglas formales y materiales a las cuales los titulares el poder deberán sujetarse, ello mediante cláusulas escritas o positivas. Es a través de estas cláusulas que se deja ver la naturaleza de la Constitución, un pacto político que tiene a organizar una sociedad, así como las instituciones constituidas mediante las cuales ejerce el poder.
Consecuentemente, las instituciones determinadas por la Constitución se encontrarán influenciadas a la luz de dos planos. Veamos, los ejes que configuran la estructura constitucional y los elementos referentes a esto. Una constitución, para ser considerada como tal, debe reconocer y proteger derechos públicos, subjetivos mínimos, mismos que habrán a ser denominados como derechos fundamentales. Sucede que la exponenciación de valores como la libertad o la democracia se logra en la medida en que el Estado se subordina a la protección de los referidos derechos fundamentales. Aunando a la anterior, la Constitución también establece la organización del Estado, creando instituciones, fijándoles competencias y dotándolas de facultades dentro de las cuales estas podrán actuar. De esta manera, el Estado se encuentra limitado y sujeto a lo que el constituyente hubiera determinado en el texto fundamental. A continuación, mi compañera le va a seguir hablando. Así las cosas, tenemos que la Constitución es el origen del sistema jurídico. Es la máxima expresión política de la sociedad. Como consecuencia de ello, en la misma encontramos herramientas que garantizan su supremacía con respecto a otros ordenamientos al organizar el poder político mediante la constitución de la serie de órganos competentes que hablan y actúan en su nombre, legitimándolo y limitándolo. De esta forma se dota al poder, mediante esta regulación, de una mayor estabilidad y regularidad. Por último, sucede que toda vez que la Constitución es el resultado o reflejo de los factores reales del poder, la misma puede ser definida como el conjunto de los demás importantes procesos políticos de la sociedad que se desarrollan en las instituciones para que tal efectos fueran creados. En esa tesitura podemos observar que la protección de la Constitución, entendida esta como la máxima expresión de la voluntad de la sociedad y como constituyente de los principales instituciones fundamentales, adquiere un papel fundamental en el modelo de Estado constitucional de derecho, ya que no puede haber institución sin fundamento en un principio, ni principio que no pueda ser materializado y protegido por una institución o herramienta. Según sea el caso, en conclusión, la forma de expresión del poder y determina su control, siendo un imperativo que todo acto de autoridad, sea judicial, legislativo o administrativo, se encuentra ajustado a los principios fundantes básicos, imponiéndosele, en caso de no ser así, la sanción de nulidad. Gracias. Muy bien, sería el grupo... Faltaría grupo 9 sería, ¿no? Ya está el 7 y el 8. Vamos con el 9. Está el grupo 9. Niños, grupo 9. ¿No hay grupo 9? Allá, listo. Sí, mister. Buenos días, nosotros somos el grupo 9. El tema: función del Estado ecuatoriano, función legislativo, función judicial, el sistema de justicia indígena, la función electoral, función de transparencia y control social, el control constitucional. Integrantes: Joshua Beltrán, César Campoverde, Peralta Juliana, José Ceballos, Melissa Mantuano. Función del Estado ecuatoriano: el poder del Estado ecuatoriano, la estructura política de la República se encuentra dividido en 5 funciones, entre los que se encuentran tres tradicionales: la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y en adición, la función electoral y la transparencia y control social,
todos los órganos e instituciones del Estado se encuentran incorporados a una función. Sin embargo, el máximo órgano de control constitucional, la Corte Constitucional, no pertenece a ninguna función si se mantiene autónomo. El presidente de la República es a su vez jefe del Estado y de gobierno, ejerciendo la función ejecutiva en conjunto con sus ministerios, secretarías, agencias y demás instituciones. A continuación, mi compañero. Función legislativa. La función legislativa confiere al Congreso de la República la facultad exclusiva de crear, modificar, interpretar o derogar la ley. Los proyectos de ley son dictaminados por las comisiones ordinarias, según su especialidad, y sin aprobados por el Pleno Congreso, se convierten en ley. La función judicial. La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El sistema de justicia indígena. La justicia indígena es el conjunto de normas basadas en valores y principios culturales propios, con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en la comunidad y el territorio. Las decisiones de la justicia indígena tienen fuerza de sentencia y toda autoridad pública o persona debe acatarlas. El Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU abrieron importantes espacios para la justicia indígena. Su puesta en marcha implica diversas opciones, como el nombramiento de jueces de paz ordinarios en las comunidades, o el cese del funcionamiento de la policía y juzgado en los territorios indígenas, para dar lugar a las autoridades de la justicia indígena. Gracias. Función electoral. La función electoral es una de las 5 funciones o poderes en las que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función electoral está compuesta por 2 órganos encargados de organizar los asuntos en la materia de elecciones. Está compuesta por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, de sigla CNE, es un órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales, en todas sus etapas, desde convocar a las elecciones hasta la contabilización de sus votos y su posterior proclamación de resultados. Gracias. Función de transparencia y control social. En cumplimiento del mandato constitucional, la función de transparencia y control social impulsa, con el conjunto de entidades que lo integran, una acción institucionalizada, continua, integral y sistemática, por una administración pública, transparente y responsable, en la búsqueda de elevar la calidad de la democracia. Control constitucional. El control de constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales. Gracias. Listo, niños. Vamos con el resumen. Bien, la semana pasada vimos y hablamos sobre las funciones del Estado, pero nos referimos exclusivamente a una función, a la función ejecutiva, que se puede decir la más importante, o por lo menos como su nombre lo indicaba, el capitán del barco. Cuando vemos la definición de gobierno, es el capitán del barco. Bueno, ese capitán del barco es la función ejecutiva. La función ejecutiva está principalmente constituida, lo vimos en la clase pasada, por lo vimos principalmente por el presidente, vicepresidente, por los ministros de Estado
y por, bueno, encabezando las instituciones anexas a la Presidencia de la República, como son las fuerzas militares, las fuerzas del Ejército, Marina y la FARC, y la Policía Nacional. Eso principalmente. Ahora vamos a ver lo que son la función legislativa, de transparencia y control social, la electoral y la judicial. La legislativa, principalmente constituida por los asambleístas. Los asambleístas, que son 137, distribuidos en 10 comisiones, que son electos por votación popular. Y son los encargados de expedir, modificar, reformar y derogar las leyes del Estado ecuatoriano. Expedir leyes, o sea, crear nuevas leyes y aprobarlas, pues, ¿no? Codificar, reformarlas si ya hay una ley existente y no está bien hecha o hay que actualizarla, se la puede reformar. Por ejemplo, tanto que se quejan de esa tabla de consumo de drogas, que todavía no la derogan. Tienen más de 5 años el gobierno de Lenín Moreno y de Lazo, y todavía no derogan esa ley. ¿Será porque está bien o porque realmente no tienen la función, las ganas de decir que una persona se droga porque hay una tabla de consumo? Es simplificar un problema que es mucho más grande. La gente se droga por problemas sociales, por problemas familiares, por problemas de adaptación, problemas psicológicos. Bueno, no soy un experto, pero la lógica nos indica visualizar por qué mucha gente se droga. El hecho de que haya una tabla de consumo no ayuda a que la gente se drogue más. Es que yo me voy a drogar porque está permitido. Es que en ningún país está prohibido drogarse. En Estados Unidos, que es el principal consumidor de droga en el mundo, ellos siguen drogándose. Está prohibido la comercialización de la droga. Pero el consumo no, porque se entiende como un mal social, como una enfermedad el que se droga. Por lo tanto, no puede ser metido a la cárcel por drogarse. El que trafica, sí. El que trafica se va directamente a la cárcel, así tenga un poquito o tenga mucha droga. Pero lamentablemente se usó políticamente el hecho de la tabla de consumo. Que como les digo, con estos dos gobiernos distintos al de Correa, no se ha eliminado esa tabla de consumo. Que en lo personal considero que está bien que haya una tabla que ayude a que al consumidor no se lo meta preso. Que por eso mismo no se elimina esa ley. Pero la Asamblea la podría hacer. Hace rato podrían haber derogado esa ley. Si es que estaban tan de acuerdo en que no funcione, que por esa ley, por esa tabla, los chicos se drogan, entonces, ¿por qué no han derogado la ley? Han gobernado 5 años y no han derogado la ley. Entonces, es potestad de la Asamblea Nacional derogar las leyes en el Estado ecuatoriano. Y duran 4 años en sus funciones. Los asambleístas duran 4 años en sus funciones y son electos por votación popular. Bien. También está la función judicial, donde está compuesta por la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los tribunales de la República y obviamente los juzgados. Están encargados de administrar la justicia en el Estado ecuatoriano, tiene autonomía administrativa, económica y financiera. Es un poder de Estado aparte, que en teoría tiene independencia con respecto a las demás funciones, en donde se administra la justicia para poder darle a la ciudadanía seguridad jurídica y seguridad económica en los negocios.
porque para poder hacer buenos negocios se necesita tener seguridad jurídica en el país. Se encarga de administración de la justicia, tiene autonomía administrativa, significa que no depende de las otras funciones. Tiene su propia organización administrativa, su propia económica y financiera, o sea, recibe su presupuesto y ellos deciden sobre su presupuesto. No pueden las otras funciones del Estado intervenir en esta función de la República, del Estado. La transparencia y control social está constituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Compañías o demás superintendencias, promueve el derecho de participación en relación del control público. De ahí que la función de transparencia y control social, el Consejo de Participación, que es electo, si no me equivoco, son 5 consejeros, electos por nosotros, por los ecuatorianos, en elecciones universales y libres, son los encargados de escoger quién es el defensor del pueblo, quién es el controlador del Estado, los superintendentes, etc. Son ellos los encargados de elegir, de seleccionar ese tipo de autoridades del Estado. Ahorita hay una pugna porque los partidos políticos y el gobierno les interesa captar estos organismos para que sean sumisos a ellos. Todo gobierno lo trata de hacer, se acusó a Correa de eso, y los que lo acusaron ahora hacen exactamente lo mismo de lo que supuestamente hacía el otro. Traten de tener un contralor afín. Lo tuvo Lenín Moreno, porque tuvieron un contralor que era suplente, el contralor Celi, que después resultó corrupto, y que se puso a perseguir políticamente a los contrarios o a los que traicionó Lenín Moreno del gobierno de Correa. Entonces todo gobierno va a buscar tener un contralor afín para que lamentablemente le tape sus actos de corrupción y se ponga a perseguir a sus opositores. Lo que se busca es que esta función de transparencia y control social sea totalmente independiente, que no permita a los partidos políticos, sea de derecha o sea de izquierda, tener injerencia en la elección de estas autoridades de control. Función electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que son los principales organismos de esta función. Los consejeros nacionales electorales, que son los que en este momento ha comenzado el año electoral, porque el próximo febrero 2023 tenemos elecciones seccionales, elegiremos prefectos, elegiremos alcaldes, elegiremos presidente de junta parroquial, concejales, etc. Y obviamente los encargados de organización y realización y ejecución de estas elecciones son los funcionarios electorales. ¿Ok? Bien. Eso principalmente en cuanto al resumen, ¿no?, de lo que son las funciones del Estado. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna, todo claro. ¿Falta algún grupo voluntario que quiera exponer porque nos ha sobrado tiempo? Bien, niños, no se olviden, ya está actualizada la fecha de los trabajos de la semana pasada. Ustedes pueden, inclusive adelantado algunos trabajos que son de la unidad 4, que empiecen el 15 de febrero, el 20 de febrero, los puse para que empiecen el 5. O sea, ya comenzaron. Los adelanté. Algunos los he puesto del 5 de febrero al 5 de marzo, le he dado un mes de plazo para que ustedes tengan tiempo de hacer esos deberes. Porque yo comprendo que más adelante se van a juntar los deberes de los demás profesores. Entonces vayan haciendo con tiempo, ahorita que en esta semana, en la otra, deben estar de pronto un poco flojos de deberes de otras materias, vayan avanzando mis deberes para que no se les junte con las otras materias, ¿no? Listo, niños, ahorita otra vez parece que tengo problemas en internet. Vamos a darlo ahí y voy a revisar a ver qué es lo que está ocurriendo. Niños, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, tengan una linda semana. Pasen bien. ¿Cómo lidiar con esas situaciones? Preventas una recaída, revisen cuáles son sus detonantes que te llevan a esas crisis, a esas ansiedades, y cambien esas distorsiones cognitivas, porque a veces son creencias que uno tiene metidas en la cabecita que hay que simplemente cambiarlas y verlas desde otro punto de vista.